Como presidente de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas, me permito presentar a ustedes el programa radiofónico donde se le hizo una entrevista al maestro en ingeniería Francisco José Álvarez y Caso, académico fundador de la Academia, y que habla sobre el tema contratación de trabajos sobre sistemas, su problemática. Con ustedes el maestro Álvarez y Caso. Ingeniería en Marcha. Una producción de la Facultad de Ingeniería y Radio UNAM. Ingeniería en Marcha. Dimos un programa relacionado con la problemática en el ofrecimiento y contratación de servicios de la ingeniería de sistemas. Tuvimos como invitado al maestro de ingeniería Francisco Álvarez Caso. Y bueno, pues hemos recibido algunas llamadas pidiendo que se hagan algunos comentarios sobre este tema tan interesante. No hubo oportunidad de tener el teléfono en aquel entonces. Y ahora nos acompaña aquí el maestro Francisco Álvarez Caso. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a pasar unas cápsulas que preparó la producción de Ingeniería en Marcha. Esos son los principales problemas. Primero piensan y dicen, usted se dedica a cómputo. No, yo soy ingeniero de sistemas. Por supuesto, pero entonces usted sabe de cómputo. Pues sí sé de cómputo, yo lo uso, pero no es mi especialidad, yo soy ingeniero de sistemas. Lo usas como una herramienta, como lo usa el estructurista, sí, y como lo usa el constructor. Cualquier profesionista. Entonces dice, a ver, espérese, ¿y entonces qué es eso, no? Ya sé, usted hace las cosas sistemáticamente. No. Yo estudio las cosas. Mire, le voy a explicar. El método tradicional para resolver problemas consiste en definir el problema. En la actualidad no lo están definiendo, sino que toman un síntoma que piensan que es el problema y lo tratan de resolver. Y en muchísimas ocasiones ese síntoma no es el problema, sino que es un síntoma. Y entonces a las gentes que les encargan hacer esto no son de sistemas, son consultores que desde luego saben resolver las cosas, pero a la hora que resuelven un síntoma y aplican y gastan una gran cantidad de dinero en los síntomas, pues no resulta. La diferencia fundamental es que en el tradicional normalmente el síntoma se toma como si fuera el principal problema. Y en la ingeniería de sistemas nos clavamos directamente sobre ese síntoma porque pensamos que es otro síntoma de algunas otras cosas y empezamos a profundizar. Un ejemplo muy típico. Cuando a un individuo le sale una roncha, se la curan. Y le sale otra, se la curan. Y se le sale otra, se la curan. Entonces, cuando alguien no sabe de sistemas, le está cure las ronchas. Pero de repente si está con un médico que sí teóricamente sabe de sistemas, ve la roncha y dice, no hombre, este no tiene roncha, este tiene sarampión. Entonces le curan el sarampión y automáticamente. Ese es el mismo fenómeno. En el mundo de los sistemas buscamos encontrar soluciones reales del mundo real, no síntomas. Y en la actualidad la gente luego se va por la idea de que los síntomas es el problema. Oye, ingeniero, pero ¿se puede pensar, por ejemplo, que un ingeniero de sistemas tenga muchas áreas de conocimiento que estén divididos? Por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles, si el lugar donde se está desarrollando o resolviendo el problema cae en el ámbito de competencia de los estructuristas, tal vez se requiera un ingeniero de sistemas con una especialización en particular de estructuras o... No, esa es la parte interesante, O sea, los de sistemas estudiamos la estructura de las cosas. Hablamos de que el agua, el fuego, el aire, la naturaleza, los sentimientos, las costumbres, las tradiciones son las mismas para todo mundo. Y todos los problemas se generan a partir de esos elementos, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Uh-huh. Entonces, nosotros estudiamos la esencia del proceso, no somos brujos, pero conocemos la estructura básica de muchas problemáticas. Entonces, esa estructura básica se puede aplicar a cualquier cosa. Y la pregunta, aquí lo menciona en el artículo, ¿es usted todólogo? No, yo no soy todólogo. Yo conozco cómo camina la gente, cómo se mueve la gente, en qué problemas se mete la gente. Si el individuo es abogado, si el individuo es médico, si el individuo es ingeniero, si es economista, todos tienen problemas específicos. Y dentro de su especialidad, obviamente voy a tener que llamar, como menciona Ernesto, a especialistas que me ayuden. Claro. Pero el contexto fundamental del planteamiento lo voy a definir yo, porque conozco cómo está hecha la estructura, ¿no? Un poquito también tiene que ver con la cuestión de enfoque, del enfoque con el que se ven las cosas, me imagino, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tránsito, pues yo puedo ver una esquina, un crucero, una glorieta nada más y resolverlo,
fue la roncha que ya quité, pero el resolver ese conflicto en ese crucero, esa glorieta, me crea otros conflictos Más hacia adelante. atrás, hacia adelante, hacia los lados, y a lo mejor los logro controlar, pero entonces expando el problema porque no lo enfoqué desde el punto de vista sistémico. Pues escuchamos esta primera cápsula, Francisco, y yo quisiera que nos pusieras otros ejemplos, porque aquí veo dos aspectos muy interesantes. Uno, que es muy sencillo y rápido, lo que dices que las personas confundimos al ingeniero de sistemas con el ingeniero en computación. Ya eso quedó aclarado, pero me parece muy importante el que en un momento dado podemos confundir el síntoma con el problema real. Ahí quisiera que nos ampliaras y que nos dieras otros ejemplos. Sí, mira, esto es muy común. En el caso de los doctores que acabamos de escuchar para la invitación de este curso, vemos que hay una fuerte atención de las autoridades para resolver el problema del agua. Pero el problema del agua es un síntoma, no es un problema. En realidad tenemos todas las tecnologías del mundo, las viejas, las nuevas, algunas más caras, algunas más baratas, para resolver el problema. Pero ese no es el problema. El problema es el crecimiento de la población. ¿Por qué todo el mundo está concentrado en el Distrito Federal? Tenemos una población terriblemente grande y casi somos incapaces de poderla subsanar en cuanto a sus servicios. O sea, el problema debía ser más bien de una relocalización de la población, de una limitación de la población. Ese es el problema grave. El planeta no va a alcanzar dentro de 10 años o 15 con todos sus recursos. Entonces tenemos que llegar a alguna solución primero. Claro, el tema del agua es sumamente importante porque tenemos que optimizar el recurso. Tenemos que hacerlo accesible a todos. Pero el problema real donde se debía estar trabajando, y se ha trabajado muchos años, y nunca las autoridades se han dado cuenta, es el problema de planificación familiar. ¿Cómo hacemos? Primero, que la población no crezca tanto. Ya se aplicó hace años el programa de planificación familiar y sí se logró bajar un poco. Pero ahora, ¿cómo hacemos que el agua alcance? Bueno, pues tenemos que distribuir la población a lugares donde sea más fácil que usen el agua. ¿Qué estamos haciendo en el DF? Estamos trayendo agua de varios kilómetros a la redonda para usarlos aquí. ¿Y cómo los usamos? Los echamos al drenaje, un alto porcentaje. O sea que es si viniera un extraterrestre a vernos, diría, estos están locos, estos no saben lo que están haciendo. A ver, traen el agua de lejísimos, dejan a muchas zonas sin cultivo, sin agua, y luego tiran el agua al drenaje porque no hay control. Entonces eso se tiene que mejorar. Pero ahí fíjate, Francisco, abordando sobre lo mismo, el problema se ha ocasionado por la sobrepoblación de la Ciudad de México, pero simplemente cuando venimos aquí a la estación de radio vemos por todos lados edificios multifamiliares de vivienda de interés social, es decir, ya existe la necesidad y seguimos creciendo. Entonces estamos atacando, como te decías tú, el síntoma, pero no la enfermedad. El problema radica básicamente en los intereses económicos. O sea, si tú abres una vía rápida para llegar a un terreno que no es alcanzable en este momento, y ese terreno es de alguien que tiene interés en que se haga un fraccionamiento, de alguna forma se abre ese camino, llámese segundo piso, llámese periférico, y entonces todos los terrenos son susceptibles de fraccionarse y de poder hacer un gran capital, un gran negocio con esto. Mientras no tengamos un plan regulador real, mientras no conozcamos los datos, en el curso que nos están proponiendo los doctores, hay una parte en donde dice que vamos a ver a la doctora que va a decir cómo han sido los antecedentes del agua desde antes de los aztecas. Pues eso no está claro en ningún lado. Uno le pregunta a una persona, le pregunta a otra. Y yo me acuerdo haber hecho una investigación sobre los pozos hace 15, 20 años. ¿Qué pozos hay? Nadie sabe, todo eso oculto. Están prohibidos los pozos. Sin embargo, sí hay una gran cantidad de pozos, ¿no? Entonces, mucha de la información tampoco está clara. Necesitamos que haya orden, necesitamos que haya regulación y necesitamos que se apliquen los elementos que en la academia nosotros generamos para que tengan un proceso racional. Recientemente hice una investigación sobre ciudades en Estados Unidos. A las ciudades mexicanas las tienen clasificadas como ciudades irracionales. Entonces dice uno, a ver, espérate, ¿por qué ciudades irracionales? Pues porque todo está al revés desde su inicio, ¿no? En el inicio se encontró con que donde estaban las fuentes de trabajo, no estaba la vivienda, entonces lo hicieron lo más alejado posible la vivienda de las fuentes de trabajo, porque los camiones así prestaban un servicio y los camiones eran de las autoridades, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí hay que hacerle caso a los científicos, y no estoy hablando de científicos elevados, con un proceso racional. Un ingeniero de la Facultad de Ingeniería o de cualquier facultad tiene los elementos razonables para poder plantear las cosas. Y si utilizamos sistemas, las cosas se abren mucho más. Pero si nosotros queremos hacer negocio en todo,
vamos al fracaso. Necesitamos un enfoque sistémico y que